Es un tema que nos preocupa mucho, vamos a tratar de ser breves, pero en 10 minutos a veces es difícil abordar un tema tan importante. Adelante. La próxima. Bueno, ¿de qué hablamos? Nosotros vamos a hablar del uso del cannabis medicinal en la epilepsia fármaco-resistente. Entonces, a modo de... Muy rápido, la epilepsia refractaria nosotros la definimos en los pacientes que no responden a dos fármacos antiepilépticos que están indicados en una forma apropiada a dosis apropiadas, dosis máximas, pero que no demuestran una eficacia terapéutica o que presentan efectos secundarios. Y corresponde al 25 a 30% de todas las epilepsias de niños y adolescentes. La epilepsia es la condición que tiene el cerebro a padecer crisis epilépticas. Eso tiene diferentes causas, diferentes etiologías. Aproximadamente nosotros pensamos que en Uruguay debe de haber cerca o más de 30.000 pacientes con epilepsia y de esos pacientes, 30% constituyen epilepsias que no responden a los fármacos antiepilépticos conocidos y aprobados. Adelante. Luego que un paciente presenta una epilepsia refractaria, ¿cuáles son las opciones que tiene ese paciente para poder controlar la epilepsia? Porque la epilepsia tiene una gran consecuencia también a nivel biopsicosocial y en los niños principalmente, que es el grupo etario en el cual más presentan epilepsia. Hay un grupo importante que son las encefalopatías epilépticas, en las cuales la propia presencia de la epilepsia provoca un daño en el neurodesarrollo. O sea que esos niños, además de tener una alta frecuencia de crisis, tienen una consecuencia en su calidad de vida y en los aspectos cognitivos que es muy importante. Entonces, cuando nosotros planteamos que una persona, un niño en este caso, presenta una epilepsia refractaria, lo primero que hacemos es ver si la epilepsia, la causa de la epilepsia puede ser plausible de un tratamiento quirúrgico, en el cual, extirpando el área epileptógena que provoca la epilepsia y con pocas consecuencias a nivel que no afecta a las áreas elocuentes, puede beneficiarse de un control de la cirugía. Con la cirugía. En nuestro país existe el grupo de cirugía de epilepsia que funciona en el Instituto de Neurología desde hace mucho más de una década. Hay muchos pacientes operados, anualmente se operan. Este año, por ejemplo, ya llevamos 6 pacientes niños operados, además de los adultos, y que tiene hay un muy buen control de las crisis con buenos resultados. Aún está en estudio para que el Fondo Nacional de Recursos pueda aprobar este método y que se pueda usar en todos lados. La dieta cetogénica es otra de las opciones terapéuticas que también ha demostrado y que hay una experiencia muy grande a nivel mundial, principalmente para las encefalopatías epilépticas en estos niños. No lo tenemos aún disponible en el PIAS. Pensamos que es algo de los cuales nos podemos beneficiar porque es de bajo costo, mucho más bajo costo que lo que provocan las internaciones de estos pacientes por los reiterados estatus epilépticos. Tiene muchos beneficios sobre el control de la frecuencia de crisis y principalmente también en los aspectos cognitivos. Se basa en un cambio en la dieta del niño en el cual predomina la ingesta de las grasas sobre los hidratos de carbono. Eso provoca una cetosis que lo que hace es bajar el umbral convulsivo. Eso está demostrado y hay una amplia experiencia. Existe en el Uruguay también desde hace más de 15 años un grupo de dieta cetogénica, pero que bueno, todavía no lo contamos en el PIAS. El estimulador vagal es una nueva terapia que es muy cara, recién está ingresando al país y todavía no hay ningún caso de un paciente que tenga este dispositivo. Es un dispositivo que se pone y estimula el nervio vago, que también puede manipular el paciente y disminuir de esa manera la frecuencia de crisis. Y desde hace varios años, en realidad desde el punto de vista de la historia, es milenario el uso del cannabis y de los derivados del cannabis para el control de las crisis epilépticas. Hay evidencia, entonces, ¿qué es lo que nosotros nos preguntamos? ¿Hay evidencia para recomendar el CBD, que es uno de los compuestos del cannabis que se ha planteado como que tiene mejor poder antiepiléptico? ¿Tenemos evidencia para recomendarlo para un determinado tipo de epilepsia? ¿Cuál es la composición ideal?
que tiene que tener un preparado para que sea realmente un poderoso antiepiléptico. ¿Tiene que tener solamente CBD o tiene que tener CBD y THC, que también ha demostrado que tiene alguna propiedad antiepiléptica? Las otras dos preguntas que nos hacemos y que es lo que realmente estamos más abocados a poder tratar de responder. ¿Durante cuánto tiempo puede usarse? ¿Hay evidencia que lo recomiende? ¿Hay evidencia suficiente que recomiende y que apoye el uso de estos derivados como antiepilépticos? Que también en un entre paréntesis recordemos que nosotros usamos muchos de los antiepilépticos off-label, es decir, son antiepilépticos que fueron aprobados, algunos para algún tipo de epilepsia y lo usamos para otras, y muchos han sido aprobados para un determinado rango etario, pero nosotros también los usamos para otro rango etario. Y por último, ¿es seguro su uso en niños? Adelante. Entonces, un breve repaso, porque estamos muy breves. El sistema, existen estas tres vías en las cuales están presentes los cannabinoides. Primero a nivel natural, que son los fitocannabinoides, que provienen de las diferentes plantas y que tienen diferentes productos, de los cuales los más importantes son el delta-THC, que es el que responsable de los efectos psicoactivos, y el cannabidiol, que es principalmente en el que se han basado los estudios para demostrar su efecto terapéutico. Pero también tiene muchísimos otros compuestos, hay más de 60 componentes de los cuales también se ha visto que tienen beneficio sobre la salud. El sistema endógeno propio, nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que fue descubierto y analizado después de la década del 80. Yo cuando ingresé a la Facultad de Medicina en el año 88 y en realidad no aprendí que existía el sistema endocannabinoide, lo aprendí posteriormente. O sea que son para la ciencia de descubrimientos también que son bastante recientes, pero tenemos un sistema endógeno en el cual hay un control y se piensa que el sistema endocannabinoide es un sistema regulador. Hay a nivel del cerebro y distribuidos diferentes receptores que son principalmente el CB1 y el CB2 que tienen funciones muy importantes a nivel general. O sea que todos nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que tiene un tenor de funcionamiento y que es responsable de la homeostasis general. Luego están, y hay varios preparados sintéticos en las cuales con diferentes proporciones, tanto de THC y de CBD, solamente el CBD, como es el Epidiolex, que está en estudio y que aún no ha sido aprobado por la FDA porque está cumpliendo con las diferentes fases de investigación, el dronabinol y la nabilona. Adelante. Las propiedades del THC, como está ahí, no sé si lo pueden ver, pero son múltiples. El CBD es la sustancia que más se ha estudiado por sus diferentes capacidades y poder que tiene. Y ustedes ven ahí que actúa como antiepiléptico, también el resto de los componentes del cannabis, y que están presentes todos en los fitocannabinoides, y son antiepilépticos principalmente por su acción a nivel de la membrana, porque lo que hace cambiando el transporte, principalmente del calcio, disminuye la excitabilidad neuronal. Adelante. El THC y el CBD se puede resumir, tratamos de resumirlo en ese cuadro, principalmente los efectos que tiene. El THC es el psicoactivo y el CBD es el no psicoactivo, que es antiinflamatorio y es neuroprotector, se plantea que es antipsicótico y ansiolítico y es un poderoso antiepiléptico. Adelante. Entonces, el sistema endocannabinoide de la epilepsia, se piensa que el sistema endocannabinoide inhibe la transmisión sináptica a través de los receptores CB1, que vimos que estaban distribuidos ampliamente en el sistema nervioso central. Estos modulan la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor principalmente excitatorio, y de esa manera es que se trata de regular el poder antiepiléptico que tiene el sistema endocannabinoide. Se ha visto que los pacientes que sufren epilepsia tienen alterado el sistema endocannabinoide, que hay una disminución de estos receptores. Y el CBD exógeno podría ser capaz de regular, de
de alguna manera resetear ese sistema endocannabinoide disminuyendo la excitabilidad neuronal. Y esa es la base en la cual se ha planteado que el cannabidiol principalmente sea un antiepiléptico. Entonces, siguiente. Tenemos evidencia preclínica suficiente para decir, pensamos que es suficiente, porque se ha hecho, si ustedes ven ahí, es un resumen de los estudios que se han hecho a nivel preclínico, con diferentes, principalmente se usan ratas o ratones, con diferentes modelos experimentales de epilepsia en los cuales se le induce la epilepsia de diferentes maneras y se ve cuál es el efecto que tiene. Y lo que se ha demostrado es que el THC a dosis bajas puede ser anticonvulsivante, pero a dosis altas es proconvulsivo. Y esto está ampliamente demostrado con una evidencia preclínica. El CBD puede ser anticonvulsivo en las dosis que se han utilizado, que son en diferentes modelos de epilepsia, y tiene una respuesta que es proporcional a la dosis que se use. Adelante. Acá no se ve muy bien, pero era para demostrar que principalmente en la década del 70 es donde más estudios se han hecho al respecto, utilizando diferentes modelos animales, y en los cuales se vio que el CBD realmente da un efecto anticonvulsivo en los diferentes modelos. Siguiente. Este es un resumen en la cual en la fila de la derecha se ven en todos los modelos que se probaron. Son realmente estudios que abarcan todos los tipos de crisis epilépticas, diferentes modelos, y en los cuales en la gran mayoría, excepto en 3 de todos esos trabajos, no se demostró que tenía un efecto, pero en todos los demás se demostró que tenía efecto anticonvulsivo. Adelante. La evidencia clínica, o sea que tenemos una amplia evidencia y de mucho tiempo, de 30 a 35 años de experiencia, que avalan que el CBD y el THC, pero principalmente el CBD, sirve como antiepiléptico en diferentes modelos de epilepsia. La evidencia clínica que tenemos es vasta. Son estudios que demuestran que están planteados de diferente manera y en los cuales hay pocos estudios que se presentan como aleatorio, doble ciego, en los cuales, como explicaba la doctora Delgado, pueda uno comprobar en los dos grupos el efecto positivo sobre las sustancias que se han analizado. Pero hasta el año 2014 había varios estudios, entre ellos, que estaba anteriormente, fue la primera descripción que se hizo de un caso que fue el que trajo, digamos, un poco a la luz y un poco a los medios el uso del cannabis como antiepiléptico, que fue el caso de Charlotte Fishey, que lo publicó MA en el año 2014, y en el cual, a instancia de los padres, usaron una preparación de aceite que tenía alto contenido de CBD, pero que también tenía THC, que fue a partir de eso que se presentó la preparación conocida, que es el Charlotte Web, o sea que procede de fitocannabinoides y que tiene alto contenido de CBD y que tuvo una respuesta asombrosa. A partir de entonces es de los padres que empiezan a surgir como esta necesidad del uso del cannabidiol. Solamente hasta el año 2016 se han presentado dos estudios clínicos que tienen de mayor alto poder, en los cuales lo que muestran son estudios multicéntricos que se realizaron uno en 214 pacientes con preparados solamente con CBD sintético que usaron el Epidiolex y en los cuales demuestran que hay una mejoría y una mejoría muy importante en cuanto a la frecuencia de crisis. El estudio más importante es el estudio doble ciego controlado, randomizado con placebo, que se hizo y que se publicó en mayo del 2017, en el cual se analizan 120 pacientes y los pacientes son todos portadores del síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica de la primera infancia, que es grave, que es una enfermedad progresiva, que está genéticamente determinada, y en los cuales los pacientes presentan una alta frecuencia de crisis, junto con un deterioro cognitivo que acompaña toda la enfermedad.
y se vio que en esos pacientes había una reducción muy importante de las crisis respecto al grupo placebo. O sea que realmente este es de los estudios que tiene mejor calidad desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista metodológico, y en los cuales realmente comprueban que hay una mejoría sustancial en estos pacientes. Los demás estudios, sobre todo el otro estudio, el estudio previo, que es el estudio que es un estudio abierto y que incluye pacientes que tienen encefalopatías epilépticas no Dravet, también ve una reducción en las crisis mensuales. Hay una cuestión que nosotros hablamos de que un fármaco o un tratamiento antiepiléptico es efectivo si puede reducir el 50% de las crisis de los pacientes, pero también hay elementos que tienen que ver con la mejoría cognitiva al controlar las crisis, que son muy importantes y que en todos los estudios que se han hecho, que no tienen estas características de alto poder estadístico, pero que sí han sido importantes, todos los estudios demuestran que hay una reducción en las crisis y hay una mejoría en lo que perciben los padres del estatus cognitivo de los niños. Entonces, adelante. El 40 a 20% de los epilépticos usan cannabis medicinal, de alguna o de otra manera. Esto es un trabajo que se publicó en el año 2015 y en la cual lo que recaba es la información de cuánto usan los pacientes de cannabis medicinal. Las preparaciones son diversas y es muy heterogéneo la presentación que hay en los diferentes países, pero que hay un uso que muchas veces es indicado por el médico y otras veces no. Como ven ahí, el 98% de la población, el 83% de los médicos generales y el 48% de los epileptólogos recomiendan el cannabis para la epilepsia fármaco resistente. O sea que hay primero una demanda de la población para el uso del cannabis medicinal. Hay encuestas realizadas por médicos a padres y cuidadores de niños que encuentran un alto porcentaje de resultados favorables. Los resultados favorables están dados no solamente por la reducción en las crisis, que es importante, pero que no es lo más importante, sino también un efecto favorable en la interacción del niño con el entorno. Que no nos olvidemos de que estamos hablando de un grupo de niños que tienen una epilepsia que es incontrolable con una alta frecuencia de crisis, que pueden llegar a 100 crisis por día, que además tienen un compromiso cognitivo importante. Entonces, la mejoría en la calidad de vida para este grupo de pacientes y para sus familias es siempre muy importante. Sin embargo, hay un metaanálisis, la Cochrane, y avalado por la Academia Americana de Neurología del año 2014, en la cual considera 5 estudios, que son los estudios que encontraron que tenían mejor nivel, y lo que concluyen es que los datos son insuficientes para afirmar o para refutar la eficacia del uso del cannabis medicinal, pero principalmente los compuestos con cannabidiol, con una buena tolerancia. Ensayos clínicos abiertos, los que mostré, son de estos 2 últimos años, que han evidenciado una buena tolerancia y una eficacia con el uso del CBD y los extractos con alto contenido de CBD en la epilepsia fármaco resistente, que es principalmente los estudios que se hicieron con el Epidiolex. Adelante. ¿Cuáles son los efectos adversos que se ha visto en estos pacientes en los tratamientos? Los agudos, los relacionados con el THC, la euforia principalmente, y aquellos productos con alto contenido de CBD, se ha visto que tienen sedación, que pueden tener una interacción con otros fármacos. De hecho, en todos los estudios analizados, la mayoría de los efectos adversos están vinculados con son a partir del uso de los fármacos, de otros fármacos para la epilepsia. Diarrea también puede darlo y una disminución del apetito. ¿Cuáles son los efectos crónicos? Que esto es un área de mucho interés para nosotros porque es cuando nosotros obtenemos un producto que puede tener un control de las crisis, ¿cuánto tiempo podemos usarlo? Se desconocen para los preparados que tienen bajo contenido de THC y para aquellos preparados que solo tienen CBD. Es decir, todavía no tenemos suficiente evidencia en el uso crónico. Son menos conocidos todos los efectos adversos que los fármacos que ya están aprobados por la FDA. Pero aún nos queda todavía por investigar.
¿Qué no hemos resuelto todavía y qué es lo que queremos resolver? ¿Para qué tipos de crisis y para qué tipo de epilepsia sería la más eficaz? Esto para nosotros es muy importante porque todas las terapias que se conoce que tienen una mejor eficacia en algunas epilepsias nos acorta tiempo de tratamiento. Por ejemplo, la dieta cetogénica ya sabemos que para algunos tipos de epilepsia vinculadas con etiologías de déficit de transportador de glucosa, por ejemplo, el tratamiento de elección es la dieta cetogénica. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? ¿Qué efectos a largo plazo? ¿Existe el riesgo de psicosis y de alteraciones cognitivas por su uso? ¿Y cuál es el efecto de la maduración de estos productos sobre el sistema endocannabinoide y su relación con el neurodesarrollo? Adelante. En suma, los datos de los estudios preclínicos y los clínicos sugieren que los preparados que tienen CBD o mayor CBD que THC son eficaces para el control de la epilepsia. Si bien, como dijimos, faltan aún estudios de alta calidad y de alta confiabilidad para tenerlos. Además, todos los preparados, todo el tiempo que lleva de uso, el CBD en realidad todavía no se ha logrado que se puedan realizar estos estudios. Hay limitados estudios doble ciego, aleatorizados con placebo para concluir en forma confiable, si bien tenemos trabajos de otras clases. Los efectos secundarios demostrados son menores, siempre, respecto al daño permanente en el neurodesarrollo que provoca la epilepsia sin control. Para nosotros es un concepto muy importante, porque nosotros estamos hablando de que estamos usando los antiepilépticos en pacientes que la persistencia de las crisis epilépticas y de las alteraciones que ella provoca daños en el neurodesarrollo a nivel cognitivo, con retardo mental severo, con trastornos del espectro autista severo y con una dependencia para todas las actividades de la vida cotidiana. La situación actual, ¿cuál es? Uruguay tiene una legislación que permite la elaboración y el uso de cannabis medicinal, pero aún no tenemos ningún preparado que nosotros podamos usar para realizar los estudios que quisiéramos hacer. Hay múltiples preparaciones artesanales, esto es algo que nos preocupa, porque son múltiples y hay un uso extendido de todas estas preparaciones, con y sin aprobación del médico. Y cuando el médico puede aprobarlas, no tiene la posibilidad de saber cuál es esa composición que tiene, que eso es lo que nos daría seguridad a nosotros para el tratamiento de estos niños. Pero la población la está usando. Lo único que ha cambiado es que nosotros ahora nos enteramos más de que lo usan porque el paciente nos refiere que los usan. Pero se están usando muchas preparaciones que no conocemos ni la proporción que tienen de CBD, ni THC, ni cuál es la concentración que tienen estos preparados en miligramos de cada uno de los componentes. Y no tenemos posibilidades de obtener esos datos. La importación del aceite de Charlotte Web, que es lo que más extendidamente usan estos pacientes, es de muy alto costo, tiene un alto costo y además no asegura que sea una composición homogénea ni permanente. La falta de rigurosidad en las condiciones del tratamiento lleva a que se abandone el tratamiento, tanto el clásico, el que nosotros establecemos, y no tenemos ausencias de pruebas de eficacia de este fármaco. Entonces, es muy importante para nosotros contar con un protocolo de tratamiento y contar con productos en los cuales podamos saber realmente cuál es la composición para poder sacar conclusiones. Si no, pensamos que no vamos a poder avanzar en este